Tardes con todos. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profe. Tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Están? A ver, ahorita sí es suficiente. 2, 3 y 10. Perdón por la demora. Ya, a ver. Les había dicho que, bueno, estaba sucediendo, no sé si pasará, que creo que estaban dejando ahí activado el Zoom y se estaban yendo. Entonces, desde esta clase en adelante, les escribí por el Teams que van a tener que encender sus cámaras. Entonces, por favor, ya pasó en las 2 últimas clases que pedí interactuar con alguien y creo que se fue a descansar. Entonces, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Sí has estado? Sobreviviendo, profe, sobreviviendo. ¿Qué pasó? ¿Les pegó fuerte la tercera dosis? O sea, como que no hubiera un mañana. ¿En serio? ¿Sí te dio reacción? Sí, pasé en cama todo el día. Chuta. Me tomé vacaciones de todo ese Ah, día. bien está. ¿Y qué tal los demás compañeros? Igual alguien más con algún efecto, algo. Sí De les... mi parte también, profe. O con COVID, ¿no? Justo el anterior viernes le falta de clases porque en serio sí me dio reacción poniéndome la tercera y no, ¿no? sentía morirme. Y yo también, bueno, yo andaba vuelta con un poco de nervios porque en sí yo tengo un poco la sangre espesa y esa AstraZeneca dicen que no es bueno para eso, pero por suerte aquí seguimos. No me ha dado reacción hasta ahorita a las 3, pero ahí vamos. Y alguien creo que dijo que por ahí que estaba con COVID. Michael, estás con COVID. Sí, pero ya estaba saliendo, profe. Al inicios de este año me dio. No Y te dio ahorita ya. inicios. Sí, Ah, ya. No, y ahorita ya estás. El Omicron y Ya, la novita te dio. Para está estar más fregada que el COVID. a ti también, Catherine, te dio. Sí, sí. ¿Cuándo? ¿A inicios igual de este año? ¿O recién No, estás? recién hace una semana. Uy. Pero primera vez que te dio igual o ya te había dado antes. No, Ingel, pero la primera vez. Claro, porque sí hay casos en que ya, bueno, yo he escuchado así medios conocidos que ya van por la tercera vez que les da. Entonces sí es grave. Yo todavía no experimento eso. Esperemos que igual la mayoría se siga cuidando y lo bueno es que como se dan cuenta, o sea, ya no se escucha tanto bueno, en teoría, no sé si igual en sus círculos familiares, pero ya no se escucha mucho a nivel general de decesos y todo eso. O sea, las vacunas creo que hacen ese efecto en ese sentido de que no les mandan, o sea, les dará todos los síntomas y todo eso, pero no les produce bajo el índice de fatalidad, por decirlo así. Así que toca seguir con las N vacunas que vendrán hasta llegar a convertirnos en zombies. No, mentira. Que hay esos memes que había. Vacuna 33, vi un meme que decía, estaba ahí ya tipo zombie. Bueno, vamos en la tercera, muchachos. Faltan unas 30. Ahí, ojalá ya se... lo que se escucha igual es que como ya está, cada vez se va haciendo, digamos que más, se propaga más, pero es un poco más débil, algo así. Entonces, ojalá ya se vuelva, ese virus se mute a algo menos letal y un poco más común, pero más llevadero, como una gripe. Y no tengamos que estar escuchando temas de fatalidades, porque creo que igual aquí dentro de la sala, por los numeritos de ley, alguien ha de haber pasado por eso. O sea, y eso es grave porque, o sea, puede haber los dos casos. Puede haber los casos en que nadie haya sufrido, o puede haber el caso en el que hayan padecido fatalidades muy graves o más personas, no solo una. Entonces, hay que ser condescendientes con todos. Bueno, sí quería escucharles un poquito de ese tema porque siempre ha sido interesante saber cómo están ustedes. Y como les he dicho, igual, vía de comunicación libre conmigo, el Teams, si tienen alguna novedad, si algo va a pasar, o sea, les he dicho igual, si no pueden asistir a una clase, se comunican con anterioridad. No creo que, bueno,
no creo que me he mostrado intransigente a lo largo del semestre. Entonces, sí es buena la comunicación y lo más importante, igual como les he dicho, que todo quede claro, que entendamos los conceptos y que avancemos en nuestros conocimientos en la materia. Eso es. Bueno, quitando el paréntesis y el lapsus, continuemos. Verán, algo les había dicho en la clase anterior, habíamos comentado de que el examen de la prueba 3, que estaba definida para hoy, se movía para el martes. Yo lo único que me había equivocado es que les había puesto martes 2, entonces no, es martes 1 de febrero, que igual ya lo corregí en el Teams, pero igual los deberes, como les dije, igual no era mi intención de aplazarles la fecha, y la fecha de entrega de los deberes es casi por lo general en la prueba, para que puedan tener ejercicios y poder tener repaso previo a la prueba. Entonces igual eso se movió para el primero. El primero. Entonces estaríamos ahí. Profe, el 1 de febrero dijo. Sí, es que es primero el martes. Yo les había hablado el 2, pero el 2 es miércoles. Solo eso me había confundido. Ya, Entonces ya. la próxima clase. Me habían hecho la sugerencia de que igual tengan en consideración el tiempo de los exámenes, de los ejercicios. Son el curso que está mejor, creo, según los compañeros de cátedra, así que ya tocará ver esas notas de 3 en este bimestre. Para que se No, pues compense. profe, es que usted es correcto con lo que usted maneja la clase. Imagínense, yo Tranquilo. tengo compañeros que ni les enseñan y les toman cosas que ni un electrónico puede resolver. ¿Cómo no van a sacar 0 o 3, profe? Bueno, usted nos enseña y nos toma lo que nos enseña. No, La ya clave. toca balancear ya. En toda la vida hay que balancear. No se puede Es ser la ni clave tan de una bueno ni buena tan malo. educación. No, mentira. Eso es un paréntesis. Como ya les he dicho desde el inicio, creo que en ese sentido, sí, en los que se queden a final, y si es que alguien se queda de la materia, no me va a poder decir de que me inventé los ejercicios o cosas por el estilo. Entonces, presten atención, vamos avanzando. Igual por ahora motivo, hasta la clase de ayer, o sea, hasta lo que vimos, análisis de C, AC y los TBJ, eso es lo que va en la evaluación. Lo que veamos hoy no va, o sea, eso vendría en la siguiente evaluación. Entonces, claro, igual los ejercicios irían del capítulo, creo que habíamos visto en Boyle, estar el 4, el 5 y el 3 creo que era. Muy bien. Pero todo lo que es DC, AC y características del TBJ. Sí, no hemos entrado a diseño, prácticamente la prueba 4 va a ser ya diseño. Y eso es lo que vamos a iniciar un poco ya. Como les dije, bueno, tenerla claro que hemos visto, o sea, que aplica para el análisis, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, o sea, y tener claro cómo están el voltaje base emisor, el voltaje emisor, el voltaje que cae sobre la resistencia del colector, las resistencias de base. Entonces, por ahí vamos. Ahora vamos a avanzar. Compartirles. Vamos ahí. Habíamos hablado que estamos en el tema de los transistores. Yo les había dicho, bueno, el siguiente capítulo es con referencia a los JFET, pero si se dieron cuenta, el capítulo entero de JFET, eso se lo va a manejar de manera autónoma. Quiere decir que les he mandado a hacer consultas y en base a esas consultas, tengan en cuenta que les estoy poniendo los ítems característicos de cada, o sea, para que no vayamos a desviarnos en otras fuentes, si no estamos utilizando el libro de Boylestar. Entonces, en base a esas consultas, el capítulo, déjenme ver, el capítulo 4 es netamente autónomo, pero no se descuiden que eso también tendrá un poco de evaluación en este parcial. ¿Por qué lo vamos a hacer eso? Porque me interesa más tener el tiempo para poder analizar diseños y cosas por el estilo. Entonces, JFET lo veremos un poco, lo van a ver ustedes, más bien dicho, como trabajo autónomo. Creo que les mandé hasta análisis de C. Hoy les mandaré análisis a C, pero entraremos un poco ya a conversar sobre JF, pero de manera general. ¿Sí? A ver. El siguiente tema, o el último en este capítulo de transistores, bueno, aquí no habla de diseño, pero igual después de esto veremos diseños.
Pero vamos a empezar a hablar de las configuraciones especiales. Habíamos hablado de que teníamos base común, emisor común y colector común. Para de contar, eso les dije que no quería que tengan esa confusión que a veces hablábamos de polarización directa, polarización con retroalimentación de colector, que son tipos de polarización. O sea, los nombres pueden parecer sacados de otro planeta, pero se dieron cuenta que en todo aplicaba leyes de Kirchhoff, ley de Ohm y el análisis de qué hace el transistor, el voltaje base emisor y cosas por el estilo. Entonces, en ese aspecto, ahora una configuración, estas se llaman configuraciones especiales. Vamos a ver el Darlington y sí, creo que hay otra configuración que es el cascode, que sí la vamos a ver. Es interesante el cascode y el Darlington. Ya. Entonces, ¿para qué nos sirve el Darlington? O sea, ¿o en qué se utiliza? La conexión Darlington nos arroja una ganancia de corriente muy elevada. ¿Y qué está? Y para tenerlo, ya. Este es un Darlington. Cuando ustedes vean un esquemático de este tipo, este es un Darlington. Ya. ¿Qué es la característica? Si se dan cuenta, si yo lo corto aquí, vamos a hacerlo así. Si yo lo dejo de esta manera, este es un transistor nada más. Solo que le estoy poniendo otro transistor acá. Es como la unión de dos transistores. ¿Qué es lo que pasa? Habíamos hablado en sistemas, ustedes pueden tener esto. Pueden tener una entrada en sistemas de control, en cualquier sistema, bueno, sin retroalimentación vamos a hablar. Una entrada y una salida. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo tener un sistema 1 y un sistema 2. En este caso va a funcionar de esa manera. Yo aquí voy a tener mi primer sistema y mi sistema 2. Si hablamos de ganancia, yo aquí tendría una ganancia 1 y una ganancia 2, ¿no es cierto? Y si yo quisiera saber la ganancia total de mi sistema, solo tener una entrada y una salida, y saber la ganancia total, esta ganancia va a ser igual al producto de las dos ganancias. Por ahí más o menos la vamos a tener clara. ¿Qué más? Verán, aquí en el Darlington, este va a tener un beta, este transistor, el Q1. Este Q2 va a tener otro beta. Estos dos betas, yo puedo tener así mi esquemático como este lado izquierdo, como está acá, ¿no es cierto? O puedo tener un encapsulado, un simple, como los transistores anteriores, que habíamos visto que tenía aquí base de 3 pines, pero que sea un Darlington. En este caso, mi beta va a ser igual, es similar aquí. Si yo tengo un beta 1 y un beta 2 como las ganancias, mi beta va a ser igual al beta 1 por el beta 2. Y yo lo podría representar, a ver, que está en azul, este Darlington. Darlington lo puedo representar como este, simplemente como un transistor, pero hago la diferencia, por ejemplo, aquí QD, que es un Darlington, o lo podría representar así como el de acá. Entonces, para empezar este análisis, no sé si está claro esta parte. Hemos hablado ahorita de ganancias, de los betas del Darlington, que el beta del Darlington va a ser el producto de los dos, es análogo a las ganancias. La ganancia también será la ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Porque esta clase, sí nos vamos a ir directo a análisis, diseños. Bueno, ya, vamos a hacer el Darlington esta clase de hoy. Ya. De contar las diapositivas ya les subo. Tengo que pasarles. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cuándo era?
Listo. Verán, ahora vamos a hacer, no sé si se ve la pizarra. ¿Me confirman si se ve una pizarra? ¿Sí se ve? Sí, profe. Verán, lo que vamos a hacer, entonces, esta parte, denme un minutito. Mil disculpas, tuve una llamada. Ya. Verán, entonces vamos a hacer... ¿Dónde estás? Aquí estás.
A ver. Falta práctica. Los tiempos ya. A ver, ya. Listos. Les quería hacer aquí porque si no el grafiquito estaba saliendo medio tricky. Ya. Me confirman si ahorita pueden ver el LT Spice. Sí, profe. Ya, verán en este. Vamos a ver. Eh, uno. Hice mil disculpas. Quería dejarle con los nombres para no perdernos. Ya, habíamos hablado de la R de carga, RC. En emisor lo que vamos a hacer es dividir en dos resistencias. Ya vamos a ver para qué. La una va a controlar lo que es la ganancia y la otra controlará estabilidad en los temas de polarización. Y del otro lado tenemos la resistencia de base 1, la resistencia de base 2. ¿Qué habíamos dicho? Son dos transistores. Prácticamente la entrada tenemos por base. La salida está siendo por emisor. El primero estaría siendo un colector común. Tenemos acá la entrada por base, la salida por colector. El segundo transistor estaría siendo un emisor común. Aquí muy importante, lo que vamos a hacer en esta clase es empezar a analizar ya diseños. Entonces, para vamos a dar unos valores. Por ejemplo, vamos a hablar, por favor anotarán todos. Vamos a tener que diseñar un Darlington con las siguientes características. Vamos a hablar un voltaje de entrada pico de 300 milivoltios, por ejemplo. 300 milivoltios. Vamos a tener una ganancia de 16.
Vamos a hablar de una RL de 1,5K y una frecuencia de 1,2 kilohertz. RL en ohmios, kilohertz. Kilo. De esto, a ver. Me confirma si una cuestión ahí. Están viendo ahorita el LT Spice, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Y lo que estoy yo escribiendo igual a la izquierda, sí se ve también. Sí. Ya, listo. Vamos a hablar de unos betas, en este caso igual. Los betas van a ser de 100, tanto el beta 1 y va a ser igual al beta 2. Van a ser de 100. Pero aquí es muy importante, lo vamos a ir haciendo por pasos. Entonces, vayan anotando igual paso 1, qué sé yo. El primer criterio de diseño va a ser seleccionar nuestra RC. Vamos a seleccionar nuestra RC. Para seleccionar nuestra RC, nosotros podemos escoger 3 opciones. Que la RC sea igual a la RL. Que la RC sea mucho mayor que la RL. Y que el RC sea mucho menor que el RL. RL, mucho menor. Listo. ¿Qué hablábamos? Habíamos dicho antes que mucho menor se considera 10 veces. Entonces, por ejemplo, si digo que RC sea mucho mayor que RL, en este caso sería RC igual a 10 veces RL. De esa forma yo cumpliría que mi RC es mucho mayor que el RL. Asimismo, si yo quiero que mi RC sea mucho, que mi RL sea mucho mayor que el RC, hablaría de que mi RL va a ser 10 veces el RC. Esa es la primera consideración de diseño. Entonces, nosotros podríamos optar por cualquiera de las dos. ¿De qué depende? Por ejemplo, si nosotros tenemos una RL, lo que les decía, un parlante, que es 8 ohmios. Si yo a mis 8 ohmios quiero que mi RL, a ver, mi RC sea mucho menor que 8 ohmios, estaríamos hablando de 0,8 ohmios. O sea, sería una resistencia muy pequeña. Pero en ese caso yo podría decir, no, voy a irme por el diseño en que mi RC sea mucho mayor que el RL. Entonces le multiplico mis 8 ohmios por 10, tendría 80 ohmios, que ya son resistencias que se las puede encontrar. Algo muy importante, la RC, sabíamos que está en la parte superior del colector para arriba al VCC. Entonces, si yo tengo mi RC mucho mayor, eso implica también que yo tenga un mayor voltaje de polarización, porque ya vamos a ver, o sea, sabemos que el voltaje en el RC va a ser la corriente, ley de Ohm, corriente de colector por la RC. En este caso, pues tenían que entregarme un pedido, pero a las 2:30 y están ahorita. Denme un minutito, unos 5 minutitos, tomamos un break y voy a retirar eso. Mi disculpa. No, ahora sí.
Tienen que entregarme a las 2:30. Se demoraron. Sí, ¿estamos ahí, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, profe. Ya listo. Primer criterio, habíamos hablado que era el tema de la resistencia de colector, la RC. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a nuestro segundo criterio de diseño. Nosotros debemos definir el voltaje RC. El voltaje RC va a ser definido va a ser mayor o igual a RC dividido para RC en paralelo con RL por el voltaje de salida, el voltaje pico de salida, por un FS, donde el FS es un factor de seguridad que puede ser el 10%, 20%. Como estamos hablando de diseño, o sea, vamos a ajustarnos ahí el parámetro. Es un factor de diseño, es una tolerancia, por decirlo así. En este caso, vamos a utilizar un factor de diseño del 20%. Bueno, como les dije, bueno, ya estamos empezando a hablar de diseño y conforme les voy diciendo cada criterio, vamos a irlo haciendo al ejercicio que estamos creando. ¿Sí, Brando? Profe, es RC sobre el paralelo de RC RL por voltaje. ¿Cuál es Voltaje de salida pico, veo pico. ¿Sí? A ver, anteriormente no habíamos dicho que íbamos a escoger. Vamos a escoger que RC... 10. Y eso está multiplicado por la frecuencia, ¿no? No, perdón. Este es factor de seguridad. No es frecuencia, perdón. Factor de seguridad. La frecuencia, simplemente la frecuencia vamos a utilizar para el cálculo de los capacitores. Les había dicho antes que se olvidan de los capacitores y ahorita vuelvan a acordarse de los capacitores. Ya vamos a saber qué valor les vamos a dar a los capacitores. Ahí va a entrar la frecuencia. Mientras tanto, para el diseño, para el cálculo de las resistencias, del voltaje de polarización, no entra. Aquí el FS es un factor de seguridad, que les decía, puede tomar 10% o 20%. En el punto 1 habíamos quedado que había 3 formas de escoger. Vamos a escoger en este caso que la RL que la RC sea mucho menor que la RL. ¿Qué quiere decir? Que mi RC, perdón. Mi RC va a ser igual a RL dividido para 10. La RL habíamos dicho que era 1.5K dividido para 10. Voy a tener una RC de 150 ohmios. ¿Sí? Entonces, eso era en cuanto al punto 1, que creo que me salté y ya me pasé al 2. Ahí estamos con el punto 1 y ahora sí, continuemos con el 2. Vamos a definir nuestro voltaje RC. ¿Cuál era el voltaje RC? A ver aquí. El voltaje RC es esto de aquí, lo que cae en la resistencia de colector. Entonces, este es el criterio. En este caso ya tenemos la RC que estamos definiendo. El paralelo de RC con RL también lo podemos sacar. El voltaje de salida pico. La frecuencia el factor de seguridad, y vamos a hablar de 20%. En este caso, el voltaje pico de salida. El enunciado nos daba la ganancia, que era 16. Nos daba un voltaje de entrada, que era 300 milivoltios. Y habíamos dicho al inicio de esta clase
Que lo veamos así como un sistema. Tengo mi entrada, mi salida y tengo en este caso ya es la ganancia total. Entonces, si tengo la ganancia y tengo mi entrada, puedo calcular yo mi salida. A ver. La ganancia era igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces, mi voltaje de salida, si lo digo voltaje de salida pico, va a ser igual a mi ganancia de voltaje por el voltaje de entrada pico. Tengo la ganancia de voltaje, tengo mi voltaje de entrada pico. Puedo calcular mi voltaje de salida. Ayúdame calculando, Brandon Morales, por favor. Ya, profe, ahorita. Quedaría 4,8 voltios, profe. El voltaje de salida pico. Ya, ayúdame Sí. el otro valor también, 4.8 voltios. 4.8, sí. Ya. Puedes hacerle aquí, ya tenemos el RC que es 150, el paralelo de 150 con 1.5K, tienes el 4.8 y el factor de seguridad, cuando decimos 20%, el FS va a ser igual a 1.2. Eso es 20%. Si sería 100%, sería 1, o sea, simplemente 1. Pero yo quiero un 20% adicional, o sea, de mi valor tope, quiero aumentarle un 20% más, entonces le multiplico por 1.2. Ya le calculo, profe. Listo. Queda que el voltaje RC debe ser mayor o igual a 5,24, profe. 5,24. Le multiplicaste por el 1.2. Sí, profe. A ver, déjame ver. 150 por 1500 dividido por 1650. 150 dividido por 0.8. No está multiplicado por 0, por 1.2. Porque me sale 5.24, pero sin multiplicarle por el 1.2. Y la reviso rapidito, profe. A ver, 150 para esto. Ya. Queda 6,34 entonces. Ahí sí. ¿Cuánto es el valor de RL? ¿Perdón? Sí, diga. ¿Cuánto valía RL? RL estaba dado en el enunciado, por eso les dije que vayan anotando, porque íbamos a hacer el RL que nos daba el enunciado era 1.5K. Ahí ya le vi, profe. ¿Sí? Entonces, claros hasta ahí el segundo punto. Lo que les había mencionado, igual, volvemos aquí. Les voy a graficar con rojo. Tengo voltaje, tengo la resistencia, ley de Ohm. Ese sería el tercer punto aquí. Tercer punto en el diseño. Puedo calcular la I de colector. Esta va a ser igual al voltaje RC sobre la RC. Aquí cuando decimos mayor o igual, como es diseño, ustedes pueden darle un valor 7, por ejemplo. Es mayor para ya hablar de una igualdad. Pero sí es aconsejable darle unos 2, 3 voltios adicionales. Entonces, en este caso, igual para redondearle, vamos a escoger que el VRC va a ser igual a 10 voltios, por ejemplo. Vámonos con 10. Como les dije, aquí ya inicia la parte de diseño. O sea, ustedes pueden diseñar a 9 voltios, a 7, pero con que se cumplan los criterios. O sea, si el criterio número 2 dice que el voltaje RC sea mayor a una cantidad, como les digo, ustedes pudieran haber puesto 6,5 si quieren ser tan precisos, por decirlo así.
pero también pueden darle un margen de holgura, pero tampoco no nos vayamos a los extremos. Por ejemplo, escoger, qué sé yo, 30 voltios. O sea, eso ya sería irnos a los extremos, porque a la final toda esa cantidad del voltaje VRC nos va a influenciar en el voltaje de polarización, el que le llamábamos el VCC. Ya vamos a ver cómo, porque igual es la suma de, habíamos dicho que era la suma, se sigue manteniendo todo lo que hemos visto, se sigue manteniendo. El VSC, que es aquí, de aquí a acá, va a ser la suma de esta, más la caída de tensión en el voltaje colector emisor 2, más el voltaje de emisor, y se sigue manteniendo, eso sigue igualito. Sino que si yo le doy, por ejemplo, me voy al extremo, digo que es mayor o igual, y le pongo unos 40 voltios, ya de entrada mi VCC va a ser de unos 50 voltios, por ejemplo. O sea, mínimo va a ser un VCC elevado. Entonces, como les digo, podríamos irnos al extremo de 6.5 e igual está bien. Ya empezamos a hablar de diseño, son criterios de diseño. Se cumple con 6.5. En este caso vamos a hacerlos todo, pero con 10 para ir manteniendo los datos, los mismos datos todos y poder comprobar. Entonces, vamos a quedarnos en el punto 3. Solo les pido que me ayuden calculando. Habíamos definido la RC, empezaba por nuestro diseño. Ahora, como les dije, vamos a coger 10 para ver cómo nos va. Y calculemos, tenemos voltaje, tenemos resistencia. Ayúdame igual, Brandon, por favor, calculando la corriente de colector. 66,67 miliamperios, profe. 66,67 miliamperios. Ya, vamos a quedar ahí porque ahora ya se nos acabó el tiempo. Pero si se dan cuenta, déjenme borrar todo. El diseño más o menos, para hacer un resumen así rapidito. Partimos de aquí, definimos una RC y estamos recién en esta parte del circuito. En la que estoy. Tenemos esto y estoy aquí. De ahí vamos a ver cuáles son los criterios para ir teniendo estas resistencias, estas de acá. Y como les dije, ahora sí vamos a hablar de los capacitores, pero ahí es donde va a entrar la frecuencia que está dada en el enunciado. Y lo interesante de este ejercicio, igual les pido que lo tengan en el LT Spice de esta manera. Y vamos a ir llenando las resistencias y vamos a ver la simulación. Hasta ahí quedamos por hoy. Déjenme guardar esto. Nos vemos el martes, estimados.